Gracias, queridos amigos, por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo. También gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, y a las de La Pantera. Estamos desde el Club de Periodistas de México, queridos amigos, precisamente el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora, en una charla interesante con el medallista, el campeón olímpico, Bernardo Segura. Ya lo dijimos en el bloque anterior, él estuvo a cargo del deporte, del Instituto del Deporte de la ciudad, del Distrito Federal entonces, y ahora está en la coordinación del proyecto deportivo de Nación. Él además es diputado electo por el Estado de México. Jorge, importantísimo la cultura, como platicamos al inicio del programa y como lo hemos tocado en estos espacios, el deporte es otro punto fundamental. Sí, Celeste, muchas gracias. Mira, me llama la atención de lo que nos ha dicho Bernardo, 3 puntos, me llaman la atención 3 puntos. El primero, que en el diagnóstico de este programa nacional del deporte, de este programa del deporte, se detectó, lo cual todos lo podemos corroborar, que el deporte nacional lleva 30 años secuestrado por un grupo de dirigentes que ha lucrado con el deporte en detrimento de la imagen nacional y de las legítimas aspiraciones de nuestros representantes del alto rendimiento. 2, que en este programa nacional que elaboró junto con otras personas para el ahora ganador de la elección presidencial Andrés Manuel López Obrador, se tienen contempladas 2 estrategias. La primera, llevar a cabo un muy vasto programa de masificación, un deporte social que llegue a todas las clases sociales, que en especial llegue a jóvenes, a personas de la tercera edad, que llegue a personas con discapacidad y que sea de acceso gratuito. Y también legislar para rescatar los espacios públicos que han sido otra vez secuestrados, ¿no? Uh-huh. Hablo de centros de alto rendimiento, etcétera, y voy al tercer punto, que derivado de lo anterior, se tiene pensado construir 2,000 polideportivos o módulos para la mayoría de nuestra gente en la zona del sur, sureste, Chiapas, las zonas costeras, en el norte de la República Mexicana. Y además, sobre todo, con esta visión que tiene el próximo gobierno, que es fijarse mucho en las zonas marginadas, ¿no? Para apoyar más a los grupos vulnerables, ¿no? Y darle oportunidad también a los jóvenes. Va a haber un programa, ustedes ya lo conocen, ¿no? Jóvenes Construyendo el Futuro. E incluso hay jóvenes que no estudian y que no trabajan, que tienen que tener alternativas también en la cultura, en el deporte, incluso a través de un programa de promotores deportivos comunitarios, se pudiesen detectar en esas zonas de alta marginalidad a talentos deportivos, a prospectos deportivos. Se les capacita, se les dan todas las condiciones para su preparación y después pasan a otro nivel. Las federaciones, el Comité Olímpico, la misma Comisión Nacional del Deporte, hasta llegar al alto rendimiento. Ya en el alto rendimiento tienen un trato más especial. De hecho, es el otro eje del deporte. Son 3, ya dijimos. El primero es el deporte social, la masificación del deporte, que a través de la activación física combatamos con programas transversales problemas de obesidad infantil, sobre todo, problemas de enfermedades crónico-degenerativas. El ejercicio físico es fundamental y muy importante para combatir muchas de esas enfermedades. La Comisión Nacional del Deporte por sí sola no puede. Se tiene que coordinar con salud, el rescate de los espacios públicos a través de la Secretaría de Gobernación. Tiene que haber esa coordinación. Uh-huh. El otro punto es el alto rendimiento, es otro eje. El alto rendimiento, en términos de costo, es elevado. Es lo que más viste a una nación. Son los deportistas que nos representan en diferentes juegos, olímpicos, panamericanos, centroamericanos, campeonatos mundiales. Es tan costoso que a veces el gobierno no tiene todo el recurso que se necesita para la buena preparación. Para ello, vamos a proponer que a través de la Lotería Nacional, por lo menos 2
de los sorteos que hacen anualmente, lo que se junte, sea para un fondo del deporte, para apoyar a esos deportistas. Porque atrás del deportista está un entrenador que no lo vemos, hay un médico del deporte que no vemos, un fisiatra, incluso hay un psicólogo, un nutriólogo. Exacto. Y a veces eso no lo vemos, vemos solamente el resultado final. Y nuestros entrenadores, el 99% de los entrenadores contratados por la CONADE, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, no tiene prestaciones sociales, no hacen una antigüedad. Entonces, en coordinación con la Secretaría del Trabajo, tenemos que ver que nuestros entrenadores tengan por lo menos lo mínimo, un seguro social, tengan derecho a un Infonavit, tengan derecho a, pues ya digamos, a fin de año, a que tengan su aguinaldo. No lo Las tienen. Prestaciones no hay elementales, ¿no? Imagínense. Eso lo tenemos que hacer, pero para tener buenos entrenadores y bien pagados tienen que estar bien capacitados. Para ello, estamos pensando crear la universidad del deporte. El nombre está todavía por definirse. Bueno, pero es el hecho, básicamente la universidad. Existe ya en México, ya hay universidades del deporte, pero privadas. El caso de Pachuca es uno. La universidad del deporte, donde tengamos por lo menos 7 carreras afines al deporte. Especialidad de medicina del deporte, fisiatría, psicología, nutrición, administración del deporte, es muy importante. Todo esto para también tratar de evitar que en los municipios, que en los institutos del deporte de los estados exista la improvisación. Exacto. Tenemos que profesionalizar. Y los egresados de esta universidad tendrían que salir ya con una plaza para atender esta demanda. La demanda es mucha la demanda en materia de cultura física y deporte. Vamos a trabajar sobre ello, vamos a capacitarlos. Ese es otro punto. Ya hablamos deporte social, deporte de alto rendimiento, lo jurídico. Legislación deportiva es bien importante, ya lo dijimos, tenemos que modificar la ley del deporte primero, para buscar la gratuidad de los adultos mayores y de los discapacitados. Ese tema es un tema que está pendiente, que no se ha solucionado, que es a voluntad de los gobernantes, pero tendría que ser por ley. Sí, claro. Repito, para sistematizarlo y para que no cada vez que cambie administración sea al gusto o al interés de cada grupo. Ya va a quedar plasmado en la ley del deporte. La masificación del deporte, pretendemos también hacer el uso intensivo de la bicicleta. Se tiene que darle a la población oportunidades de movilidad, que se muevan, que hagan ejercicio coordinado, ejercicio controlado. Les pongo un ejemplo. La administración, en esta administración, la administración pasada no, en la CONADE actual se hizo un programa que se llamaba Ponte al 100, que a lo mejor era bondadoso el programa, pero resulta que el programa no era del gobierno, era el programa de un particular que se lo vendió al gobierno. Y como estamos en un país donde existe desgraciadamente mucha corrupción, esos recursos que la Comisión Nacional de Deporte le daba a los estados para aplicar ese programa en la población en general, para masificar el deporte, se dedicaban a llenar datos, encuestas en oficinas de gobierno. Y no existió realmente una forma de llevar un control, una medición real, objetiva, de cómo está la población. Hay datos del INEGI que establecen una población activa que hace deporte por lo menos 2 veces por semana. Estamos hablando unos hablan de 3.5, otros hablan hasta de 10 millones de mexicanos. La variedad o sea, no de 3.5. existe, no existe. Es muy amplio, ¿no? Claro. No, y les pongo otro ejemplo, para que vean. Hay un censo de instalaciones deportivas. Hay estados, pongo Aguascalientes, que nos dice que tiene más de 2.500 espacios deportivos. Y hay entidades más grandes que te dicen que tienen 20 o 30. ¿Cuál es la diferencia? Que hay
Todas las escuelas del país tienen por lo menos una cancha de básquetbol. Y algunas entidades incluyen como parte de la infraestructura deportiva las instalaciones escolares. En este tema tenemos también que modificar el artículo 3 constitucional que habla de la educación, para que la educación física sea una prioridad o una obligación. Actualmente ya se da 1 hora, tendrían que ser por lo menos 3, de educación física en las escuelas. Se tiene que nuevamente... 3 horas a la semana, sí, por lo menos. por lo menos. Ok. Porque desapareció la Dirección General de Educación Física, ya no existe. Hay que ver la manera de que nuevamente vuelva a ser funcional. Otra situación que tenemos que ver en la Comisión Nacional del Deporte es darle el reconocimiento nuevamente a la Confederación Deportiva Mexicana. La Confederación Deportiva es un organismo, la CODEME, que aglutina a todas las federaciones deportivas nacionales, más de 60. Algunas son olímpicas, otras no van a Juegos Olímpicos, pero aglutina todo. ¿Qué pasó con Castillo? Cuando Alfredo Castillo llega a la CONADE, amenaza de que va a meter a la cárcel a diferentes presidentes de federaciones que por corrupción, que porque se les ha dado dinero, pero no entiende que México está sujeto, las federaciones deportivas, a un marco legal internacional, donde el gobierno no tiene injerencia en los estatutos de las federaciones, porque son asociaciones civiles. Corremos el riesgo de que si el gobierno se mete en la vida interna de una federación, esa federación internacional desconozca a nuestro deporte y por ende México no pueda participar en Juegos Olímpicos con la bandera nacional. Les pongo el ejemplo de natación, de clavados, hace años. Los atletas iban por la Federación Internacional, no iban por México. Todos esos detalles los tenemos que ir cambiando poco a poco. Hay mucha corrupción. Sí, muchísima. Ese es otro de los temas. Cero tolerancia, licenciado ya lo dijo, licenciado Andrés Manuel, cero tolerancia a la corrupción. Y para ello ya dio a conocer los 50 puntos de su programa de austeridad. Va a haber recorte de 50% al salario de los altos funcionarios. Y mucha gente no entiende que va a haber una nueva forma de gobernar, que ya no va a ser los mismos privilegios que se tenía antes, que la CONADE se había convertido en una caja chica de algunos funcionarios, que le daban obras a sus amigos, instalaciones deportivas que se convertían en elefantes blancos, o que traían, les pongo un ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en este sexenio, trajeron varias exhibiciones de carácter internacional. Trajeron exhibiciones de tiro con arco en el Zócalo, exhibiciones de béisbol en el Zócalo, que incluso pusieron un estadio ahí, con un costo que se inflaba hasta 5 veces más. Había eventos que los cotizaban en 10, 15 millones de pesos, cuando en realidad costaban 4 o 5. O compraban arcos profesionales, que costaban en promedio 60, 70 mil pesos, y los pagaban en 120, 150 mil pesos. O sea, la corrupción le ha mermado mucho al deporte. Ese recurso bien canalizado se le tiene que invertir a los jóvenes, hacer un programa de becas más amplio. Necesitamos un programa de becas mucho más amplio. Bueno, pues este es un tema que hay que también darle seguimiento y queremos que nos vengas a decir qué es lo que sigue, qué es lo que pasa, qué es lo que se va, por ejemplo, cómo nos podemos nosotros involucrar, porque es un tema fundamental, Jorge. Totalmente de acuerdo. Creo que ameritaría el revisar de qué manera se va a combatir la corrupción dentro de las federaciones. No se vale, lo sabemos, tenemos datos, no los vamos a decir, de competidores que se van a los distintos escenarios con el patrocinio de sus papás y que en su respectiva federación no les hacen caso porque no tienen imagen mediática, ¿no? Exactamente, y bueno, esta caricatura de Luis Javier, bueno, para nuestros queridos amigos radioescuchas, Jorge querido, sí, está un señor, una entrevistadora, una periodista entrevistando, ¿no? Sí, con sus audífonos y toda la cosa,
Se acerca la entrevistadora y dice, Bernardo señor Segura. Segura, aquí se está construyendo algo. ¿Qué nos puede decir? Y entonces contesta Bernardo, bueno, aquí se practicaba la empinación del codo. O sea, había una cantina. Ahora se construirá un gimnasio para empinar el codo, pero haciendo pesas. Exactamente. Y se ve a trabajadores que están o haciendo zanjas o cargando maderas, en fin. Sí, pues muchísimas gracias, Luis Javier. Gracias, queridos amigos. Te agradecemos, Bernardo, estar con nosotros. Es un privilegio. Muchísimas gracias. Gracias, No, Bernardo. al contrario, ustedes muy amables. Muchas Nosotros gracias. continuamos, queridos amigos, y vamos a dar seguimiento. Esta es tu casa. Aquí Muy te amable, esperamos. gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Bernardo, un placer. Vamos a un corte Gracias. y no tardamos, queridos amigos. Gracias.